Si entras en este video con la esperanza de conocer toda la historia de Fortnite en 3 minutos o menos, discúlpame que te lo diga, pero es que no leíste el título. Aquí dice que es la segunda parte. Deberías prestar más atención, hijo. Si quieres ver la primera parte, te invito a que veas aquí en la caja de comentarios el primer video y después regreses. Ahora, chicos, que hemos mandado a volar a estos bots ineptos que no saben leer, continuamos con la segunda parte de la historia de Fortnite en 3 minutos o menos. Que en realidad el video va a durar más de 3 minutos, chicos, así que no quiero que estén fregando en los comentarios. El video dura más de 3 minutos. Soy muy listo. Después del desmadre que hizo nuestro cubo, el Kevin Suicida, quien se hizo volar en miles de pedazos, la paz al fin llegó a Fortnite. El amor y el espíritu navideño estaba llegando a la isla junto a un enorme iceberg que se encontraba en el horizonte, quien chocó con la isla, comenzando con la temporada número 7 de Fortnite. Además, con el iceberg llegó Santa Claus y un tal Rey Helado, quien creíamos que nos iba a regalar una infinidad de buenos regalos, pero lo único que merecimos, al parecer por ser unos chicos mal portados, fue un regalo enorme de puro plomo, chicos. Así que se volvió todo un desmadre. Y además, el Rey Helado se puso un poco loquillo, lanzándonos un hechizo de hielo, congelando la isla por completo. Pero lo que quería evitar era que el prisionero escapara y creara su desmadre, pero le salió mal su plan, pues el cabrón escapó, provocando un terremoto y creando un volcán, así dando el comienzo a la temporada número 8 de Fortnite. Sí, ya sé lo que están pensando, la temporada 7 no fue la gran cosa, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Así hay episodios en Fortnite como la 1, la 2 y la 3, que no pasó nada en realidad. Y hablando de cosas inútiles, tenemos el inicio de esta temporada, ya que nos pusieron a buscar tesoros. ¿Qué tiene que ver eso con la historia? No lo sé, pero a lo mejor a Fortnite se les acabaron las ideas. Pero bueno, ok, se les perdona. Poco tiempo después se encontraron unas instalaciones misteriosas que con el tiempo logramos abrir con la energía del mismísimo volcán que apareció, y logramos entrar nuevamente a la dimensión de Nexus, en donde pudimos recuperar algunas de las armas que nos quitaron en esa temporada. Pero lo que no notamos fue la primera aparición del punto cero. Saliendo de esta dimensión, el volcán pues se volvió loquillo e hizo una erupción, destruyendo parte de la isla de Fortnite y nos obligó a refugiarnos en un búnker, dando así el inicio a la temporada número 9 de Fortnite, chicos. Pasaron los años encerrados en este búnker y por desgracia tuvimos que comernos a nuestro amigo Platanito, que por cierto déjenme decirles que estaba delicioso. Al salir del búnker nos damos cuenta que el mundo futurista ha llegado a Fortnite y es bastante increíble, y parece salido de un cómic japonés, que nos damos cuenta que un Kaiju gigante está durmiendo dentro del iceberg que está en el castillo del Rey Helado, que por cierto, si encuentran al Rey Helado, díganle que pues se lleve su castillo, por favor, todos sus pedazos están ahí tirados, ya que este monstruo gigante lo destrozó con tanta ira y se escapó haciendo desmadres por toda la isla, dejando unas huellas gigantescas diciendo: oh Dios mío, hay un monstruo gigante aquí en Fortnite, lo cual provocó que la gente de Fortnite empezara a construir un Power Ranger gigante para enfrentarlo con una espada mística y así asesinándolo al acto, ya que este monstruo quería consumir el poder infinito del punto cero, lo cual no lo pudo lograr, pero por consecuencia nosotros, al tratar de evitar que este monstruo lo lograra, dañamos un poco el punto cero, y para repararlo tuvimos que hacer, pues no se podía hacer nada, no podía repararlo. Lo siento. Y como no quise hacerme responsable, pues el robot se fue al espacio y ya no lo volvimos a ver. Sí, pega, choca y corre, típico. Dando así el comienzo de la temporada X de Fortnite, chicos. Así dando inicio a una de las temporadas más fumadas de Fortnite, ya que el punto cero explota, llevando todas las dimensiones a una dimensión conocida como la dimensión morada, en donde toda la materia de estas dimensiones converge, y así creamos una nueva isla en donde la materia de todas las dimensiones están en un solo punto. Esto creó un bucle infinito en el cual no podíamos escapar, a excepción de una persona que se dio cuenta de esto, el visitante. Los efectos secundarios de este bucle son, en primer lugar, la pérdida de memoria, y en segundo y no el menos importante, pues la creación de clones, chicos, ya que el visitante pudo crear 6 copias de él, nombrándonos así los 7. No sé por qué los llamaron así, porque son 6. Ah, sí, ahora que lo recuerdo. Llamaron al séptimo miembro del pasado para que llegara al futuro, para estrellarse así en el punto cero, y con ayuda de los otros 6, los cuales huyeron de manera vergonzosa una vez que el número 7 se estrelló en el punto cero, así provocando una gran explosión, la cual creó un agujero negro que absorbió toda la materia existente, creando el fin de Fortnite, chicos. Nah, no se crean, este es el fin del capítulo 1, dando así la creación del capítulo
capítulo 2 del Fortnite, en donde separaron todos estos universos y estabilizaron el punto cero. Bueno, chicos, si ustedes quieren que haga la tercera parte, no lloren, ya fue el final del video, pero si quieren que haga la tercera y última parte de toda la historia de Fortnite hasta la actualidad, déjenme su like y su comentario y su suscripción al canal para saber que les gustó este formato de video y volverlo a hacer en el próximo video de toda la historia de Fortnite parte 3. Déjenlo aquí abajo en la caja de comentarios. Ya sería todo por hoy. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima, pequeños.